¿Cómo están, apreciados amigos, estudiantes del programa online que ofrece la Facultad de Teología? Para este servidor, el doctor Miguel Ángel Salomón, docente de la Facultad de Teología, será pues un privilegio y también un placer acompañarlos durante este tiempo para lograr un conocimiento mejor de lo que Dios dice en su palabra y especialmente en el don de profecía sobre el tema maravilloso de la educación cristiana. El tema será filosofía de la educación cristiana. Y en esta ocasión vamos a tratar algo muy especial. Estaremos estudiando el tema sobre las características básicas de la educación cristiana. Y especialmente el primer tema será el origen y la naturaleza. Les invito para que juntos podamos interactuar, participando de este fascinante tema. En primer lugar, tenemos que decir lo siguiente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene a nivel mundial un sistema educativo que pretende lograr desde el nivel inicial hasta la universidad, y es menester, por lo tanto, que nosotros, frente a semejante desafío, podamos ser conscientes que esto no se puede lograr sino a través del conocimiento de Dios. Y eso es precisamente el gran desafío de todo educador adventista. ¿Cómo hacer que la fuente principal, el fundamento de la educación cristiana, precisamente sea el conocimiento de Dios, garantía de la verdadera educación? Por lo tanto, al analizar esto, cabe la oportunidad de hacernos algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde se fundamenta la educación cristiana? ¿Quién la ideó? ¿Dónde se originó la filosofía educativa adventista? ¿Será la mente del hombre? ¿Dónde tuvo su origen? Por lo tanto, es importante que vayamos a tocar este primer aspecto, el origen de la educación adventista. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros investigamos el espíritu de profecía, indudablemente que encontramos la definición y la respuesta de que la educación tuvo su origen en la mente divina. Dios la inició en el cielo y luego la trasladó a esta tierra. Y entonces la educación tiene su origen precisamente en la mente del Altísimo. En otras palabras, la educación no es de origen humano. La educación cristiana tiene su origen en la mente divina. Fue diseñada, fue estructurada por el mismo Creador. Quisiera compartir con ustedes este pensamiento de Elena de White que dice en la página 20 de su famoso libro La educación, dice ella, el jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el Creador era el mismo maestro y los padres de familia humana los alumnos. O sea, que nosotros cuando vamos a buscar el origen de la educación cristiana adventista, tenemos que reconocer, en primer lugar, Dios mismo fue el originador. Tuvo su origen en los comienzos de la humanidad. Le llega al ser humano desde la creación. Además, la educación adventista fue establecida para guiar a la raza humana a través de todos los tiempos. Esto quiere decir entonces que de ninguna manera la educación cristiana se origina en la mente de un hombre. No obedece a la idea más brillante de los pensadores de esta tierra. Por el contrario, se origina en el Creador. Ahora pasemos a analizar algunas características fundamentales de la educación cristiana adventista. En primer lugar, la educación cristiana
es eminentemente religioso. ¿Por qué razón? Es religiosa porque el fundamento del conocimiento es Dios. Y Dios, pues, es espíritu. Y tenemos que adorarlo, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que servirlo desde la perspectiva espiritual. Esto le da a la educación un carácter religioso, como característica número 1. Y en segundo lugar, tendríamos que decir que la educación cristiana adventista es holística, es decir, que abarca la totalidad del hombre, todas sus facultades. Por eso esa definición clásica de Elena de White cuando dice que la verdadera educación consiste en el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano, es decir, la facultad física, mental, espiritual. Es decir, que el desarrollo de estas facultades vendría a ser uno de los objetivos de la educación cristiana. Y también podríamos decir que la educación está muy relacionada con la redención. En otras palabras, hablar de redención y hablar de educación serían sinónimos. Hemos escuchado muchas veces ese pensamiento que dice, educar es redimir. Una frase muy simpática o muy poética. Sin embargo, pocas veces nosotros sabemos qué significa redimir. Educación no solamente es redención de la ignorancia, no solamente es redimir a aquella persona que no sabe leer o escribir. La redención abarca mucho más, porque tiene que ver con el hecho de que el hombre necesita liberarse, no de la ignorancia simplemente, tiene que apartarse del pecado, de la esclavitud del mal. Y redimir significa liberar al hombre para que se encuentre nuevamente con su Creador. Este es el elemento fundamental de la educación como otra de las características. Por lo tanto, en el sentido más elevado, la educación verdadera es la redención completa del ser humano. Además, podemos añadir que otro de los ideales fundamentales de la educación cristiana es finalmente lograr que el hombre pueda recuperar la imagen que perdió con la caída. Es decir, que el objetivo de la educación es lograr que el hombre nuevamente se pueda relacionar con su Dios, en un aspecto de compañerismo, en una experiencia de amistad y en una relación especial donde él pueda confiar, pueda depender, pueda amar y pueda servir a su Creador. Estas características de las cuales estamos hablando significa entonces que el hombre debe ser restaurado. Por eso, el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de Dios que por culpa del pecado se perdió. En ese sentido, nosotros necesitamos también ver otro aspecto fundamental de la educación. Nos vamos a referir ahora a la educación como un medio y un proceso para alcanzar la disciplina en los seres humanos. Ninguna educación, ningún programa educativo que no alcance la disciplina en el ser humano es válida. Pero la educación cristiana ofrece un aspecto muy interesante, y es que la educación propende para que el niño, para que el joven logre la capacidad de autogobernarse, autodisciplinarse. En otras palabras, el objetivo de la educación es alcanzar la disciplina del autogobierno, para que el ser humano sea plenamente responsable y consciente de cada una de sus acciones. Por eso Dios al principio dotó al ser humano
de libre albedrío, para que el ser humano pudiese ejercer en plena libertad y en plena responsabilidad cada uno de sus deberes y obligaciones. Y la educación propende precisamente a inculcar en la mente de toda persona a que pueda ejercer ese hermoso don que es el libre albedrío y el dominio propio. En este aspecto, la disciplina verdadera es aquella que le enseña al ser humano a ser responsable de sus propios actos. Y ahora hay algo muy importante. Para lograr que la educación pueda alcanzar sus fines y sus objetivos, hay ciertos agentes fundamentales que coadyuvan entre ellos para lograr estos propósitos, estos fines y estos objetivos. Dice la palabra de Dios, voy a leerles un texto muy conocido en las Sagradas Escrituras, donde el líder de Israel, Moisés, enseñó al pueblo de Israel lo siguiente. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés recibió la orden de enseñar al pueblo de Israel principios religiosos, pero que estaban mezclados con el proceso de la instrucción, del conocimiento, del proceso educativo. Y esa educación tenía que realizarse en diferentes ámbitos. Es por eso que los agentes educativos por excelencia serían los siguientes. En la diapositiva que ustedes están o pueden observar, pueden darse cuenta este triángulo muy interesante, donde nosotros podemos encontrar tres agentes educativos por excelencia. En los tres ángulos del triángulo vemos en primer lugar que el agente por excelencia de la educación es el hogar. En el hogar, papá, la mamá, como representantes de Dios, ejercen la educación. Y luego seguimos al siguiente agente, que es la iglesia. Todo lo que se enseña en el hogar va a ser reforzado por todo el programa educativo que tiene la iglesia. Y en este sentido, lo que se dice en el hogar también se lo corrobora en la iglesia y viceversa. En otras palabras, hogar e iglesia son dos agentes de educación por excelencia. Pero falta uno más. En este caso nos referimos a la escuela, colegio u universidad. Y en este sentido tenemos que entender lo siguiente. Existe la sistematización del conocimiento. El hogar no lo alcanza porque no es ese el objetivo. La iglesia de igual manera. Pero donde el conocimiento se lo sistematiza a través de procesos pedagógicos y didácticos es en la escuela, desde los programas iniciales hasta llegar a la universidad. Pero el objetivo y el propósito de estos tres agentes educativos son llegar al conocimiento de Dios. Es decir, que la educación tiene como centro y como base llegar a que Dios sea el centro para todo conocimiento. Además, otro aspecto, otro objetivo, otra característica de la educación cristiana
es alcanzar la excelencia. En otras palabras, la calidad de la educación cristiana adventista se mide por la excelencia. Elena de White indica, por ejemplo, que se debe dar la oportunidad para que los estudiantes puedan alcanzar lo máximo de sus facultades, para que ellos se destaquen en todo sentido. Y es más, la educación cristiana adventista debiera ser distinta de la educación que se ofrece tanto a nivel privado u oficial. ¿Por qué? Porque el desafío de la educación cristiana es llegar a la excelencia, es decir, a desarrollar al máximo las facultades de cada uno de los estudiantes. Todos los que buscan conocimiento están desafiados para que ese conocimiento sea el conocimiento perfecto, sea el conocimiento que se desarrolle a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de toda la dedicación, para encontrar que el ser humano es capaz de alcanzar los ideales que Dios les ha concedido. Además, la educación tiene un alcance, tiene una dimensión. Muchas personas creen que al alcanzar un grado académico o alcanzar un título, un cartón, como se dice vulgarmente, ya se completó la educación. Pero la característica de la educación cristiana adventista tiene otra dimensión, y es que la educación no termina con un determinado curso de estudios en esta tierra, alcanzando una carrera o teniendo uno o dos títulos. La verdadera educación propende al desarrollo de esta empresa, de este proceso, aquí en esta tierra, y el límite será en el reino de los cielos. Es decir, la educación llega hasta la eternidad. Y precisamente cerrando esta parte, para alcanzar esa verdadera dimensión, es que podemos decir lo siguiente como la última característica de la educación cristiana. Y es que el objetivo es que el ser humano logre identificarse con su Creador, conociéndolo, amándolo, reflejando en su vida el carácter divino y, en segundo lugar, sirviendo al prójimo como a sí mismo. Dios dijo que la ley se resume en dos cosas: amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que aquí está conectada la esencia de la educación. Nos preparamos en esta tierra para servir mejor a nuestro prójimo, servir a la sociedad, servir a nuestra patria, y también nos preparamos para un servicio supremo en el reino de los cielos. Estas son algunas de las características que marcan, que señalan a la verdadera educación cristiana adventista. Y es nuestro gran desafío como educadores imprimirle esas características, ese sello de identidad de la verdadera educación. Vamos a continuar conversando sobre estos temas tan importantes en la siguiente sección que vamos a abordar enseguida. Estamos ahora para continuar con nuestro estudio fascinante de la educación. Cuando nosotros hablamos de educación, indudablemente que tenemos que echar mano de fuentes, y son las fuentes de la palabra de Dios y las fuentes del espíritu de profecía, los escritos de Elena de White. Tengo un libro que ustedes lo conocen y que es el libro de cabecera, y algunos dicen la Biblia de todo educador. Me refiero al libro La Educación. Este libro maravilloso, que lo podemos los educadores leerlo una, dos, tres y tantas veces sean necesarios, y nunca vamos a agotar
la fuente maravillosa que tiene este libro. Se los recomiendo. Estudiemos. Los temas que estamos presentando aquí están extractados directamente de las páginas del don de profecía, básicamente de este libro y de otros libros que Elena de White escribió, como por ejemplo La educación cristiana, Consejos para los maestros y muchos otros libros donde ella da consejos especiales sobre la tarea educativa. Ahora en esta sección nosotros vamos a tratar sobre los periodos históricos de la educación cristiana. Ya dijimos en el primer bloque, en la primera parte, que la educación comenzó en el Edén. Pero ahora vamos a remontarnos mucho más allá. Y vamos a dividir esta sección diciendo lo siguiente. La educación tuvo lugar antes de la entrada del pecado. Luego, el sistema educativo se realizó, se ejecutó durante el pecado. Y finalmente, la Biblia y el espíritu de profecía son claros al señalar que la educación continuará en la escuela del más allá. Por lo tanto, vamos a analizar estos tres periodos donde se realizó la educación. Veamos el primero, la educación antes de la entrada del pecado. Dice el don de profecía que en el cielo existía una escuela, fue el campo de estudio. El universo era el maestro, el ser infinito, en otras palabras, era el que enseñaba ese vasto universo que es un gran desafío para nosotros los seres humanos mortales. Ahora tenemos que echar mano a tremendos equipos sofisticados, enviar satélites, sondas espaciales, para que vayan a tratar de traer algún pequeño conocimiento de lo que existe en todo este universo. Pero el don profético dice que el ser infinito era el maestro en esa escuela allí antes del ingreso del pecado en el cielo mismo. Y estaban abiertas todas las magníficas oportunidades para que el ser creado, la criatura, pudiese llegar a descubrir, pudiese desentrañar los maravillosos conocimientos que los iban dejando cada vez más absortos y admirando al autor de esta maravillosa creación, de este universo. Imagínense ustedes cómo habrá sido esa escuela, sin necesidad de aparatos, de telescopios o microscopios, sin necesidad de laboratorios. Todo el universo era un laboratorio abierto a aquellas criaturas que Dios formó. Pero luego esa escuela tuvo una filial y fue trasladada a esta tierra. Dios creó, formó esta tierra en 6 días, formó al hombre a su imagen y a su semejanza, le dotó de facultades extraordinarias para que pudiese desarrollarlas, para que pudiese emplearlas en el conocimiento útil, en la información. Se dio tarea al hombre a analizar las características de los animales, ponerles los nombres a cada uno de ellos. Es decir, que en la escuela, la filial del cielo, es decir, en esta tierra, la escuela del Edén, de igual manera, Dios, como el maestro, empezó la tarea educativa, formando a Adán y Eva, los primeros padres, como sus alumnos y luego sus descendientes. Pero luego, desgraciadamente, tenemos que reconocer que ese proceso educativo fue alterado debido a la presencia del pecado. El hombre ejerció de manera equivocada su libre albedrío y eligió ponerse de parte del enemigo. A partir de esa experiencia, algunas cosas en el aspecto educativo tuvieron que cambiar.
Y entonces ya no era Dios el maestro directo. Ahora entramos al sistema de la educación patriarcal. Y en este proceso y en este periodo se nombra al padre responsable de la educación en el hogar. Como representante de Dios, el patriarca debería ser la voz cantante de Dios. Tenía que representar a Dios y como tal, él debería ejercer ciertas atribuciones para guiar a la familia al conocimiento de Dios. Pero pasado el tiempo del patriarcado, y podemos mencionar algunos de esos hombres, algunos de esos personajes, se destaca, por ejemplo, Abraham, y dice que él tenía en su hogar más de 1000 personas, su familia y todos sus colaboradores, sus empleados, y en su hogar él tenía una especie de escuela. Como patriarca, él tenía que enseñar el camino de Dios. Y lo hizo con tal entrega, con tal fidelidad, que el texto sagrado dice, cuando Dios habla de Abraham, dice, yo sé que él va a enviar a toda su familia y a todos para que sigan el camino de Jehová. Ese era el desafío en la educación patriarcal. Pero pasado ese periodo, nos encontramos que ahora hay otro momento donde la educación también está presente. Después del periodo patriarcal, el pueblo de Israel empieza a trasladarse, es esclavo en Egipto, lo sabemos, y luego de más de 400 años, Moisés surge como el libertador y lleva al pueblo de Israel a través del desierto. La educación en el desierto fue algo muy interesante, muy especial. No solamente por las diferentes vivencias que el pueblo tuvo que afrontar, las diferentes circunstancias. No hay agua, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿Quién es la fuente de todo poder? ¿No? No hay comida, ¿qué hacemos? ¿Quién puede dar la comida? Todas esas vivencias fueron formando la mente de los israelitas que vivían en el desierto. Fueron dándole fe, confianza, etcétera, etcétera. Pero el lugar donde la educación tuvo algo muy especial en el desierto fue cuando se construyó el tabernáculo, es decir, el santuario terrenal. Y es allí donde Dios dio capacidades, dio dones a las diferentes personas que tuvieron que trabajar en la construcción del tabernáculo. Y vemos allí Moisés, Aarón y muchas personas destacadas trabajando en oro, en bronce, en plata, trabajando en madera, trabajando en telares, trabajando en las pieles de los animales. Es decir, que el laboratorio por excelencia para la formación educativa del pueblo de Israel fue la construcción del santuario. Y esto hizo que el ser humano pudiese entender cómo es que el Dios del universo, el Creador, quería habitar con cada uno de ellos. Esta fue un momento de la educación extraordinaria para el pueblo de Israel. Pero pasamos un poquito más adelante y llegamos al periodo de la escuela de los profetas. El registro bíblico indica que Dios escogió un personaje muy especial. Lo escogió a Samuel, que fue un profeta, un sacerdote, y a él le dio la misión de fundar las escuelas de los profetas. Dice el espíritu de profecía que el objetivo, el propósito fundamental de las escuelas de los profetas fueron los siguientes. En primer lugar, servir como una barrera a la corrupción imperante en la sociedad de ese tiempo. En segundo lugar, atender el bienestar mental y espiritual de la nación. En tercer lugar, preparar líderes, preparar hombres que pudiesen guiar a la nación de Israel hacia su grandeza y su prosperidad. Entonces,
¿qué requisitos se requería para ingresar a la escuela de los profetas? Se dice que en primer lugar los jóvenes deberían ser jóvenes piadosos. En segundo lugar, se pedía que los jóvenes fuesen inteligentes. Y en tercer lugar, se solicitaba que la juventud, los jóvenes que iban a ser alumnos de las escuelas de los profetas, fuesen hombres fieles, hombres que dedicaran su vida a Dios. Y seguimos en nuestro estudio. ¿Cuál era el sostén de la escuela de los profetas? ¿Cómo se sostenían los alumnos? En primer lugar, el trabajo en la tierra, la agricultura, trabajos manuales, aprendiendo diferentes oficios, y de esta manera los estudiantes podían costear su educación. ¿Cuál era el currículum de esta escuela o de estas escuelas? Se estudiaba la ley de Dios, historia sagrada, música sacra, poesía. Se enseñaba cómo acercarse a Dios a través de la oración. Es decir, se enseñaba a los estudiantes cómo orar y cómo contactarse con su Creador. En fin, el propósito era lograr que los estudiantes ejercieran fe para poder depender de su Creador. Y en este sentido, la característica sobresaliente de la escuela de los profetas es que ellos podían convivir con sus docentes. Los profetas vivían junto con los estudiantes. Es decir, que había una especie de hogar o de internado, como conocemos ahora, residencias estudiantiles, donde los estudiantes con los docentes, los profetas, construían sus habitaciones, sus casas, y allí se podía lograr un compañerismo muy especial. Y se daba lugar a un aspecto fundamental de la educación, y es que la educación también tiene que hacerse por modelación. Los profetas como docentes tenían que modelar, mostrar en su diario vivir, en su conducta, en su estilo de vida, cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios. Aquí se hacía real lo que nosotros siempre enseñamos. La educación debe ser por precepto y también debe ser por ejemplo. Y esto se daba precisamente allí, en las escuelas de los profetas. Pasó este periodo, pasó el pueblo de Israel y llegamos a la época de Jesús. En la época de Jesús, ¿cómo se educaban? ¿Cómo era la educación? Los seres humanos acudían, los hijos de Israel acudían a los pies de los grandes maestros, los doctores de la ley, los escribas. Y entonces esos maestros enseñaban a los niños, a los jovencitos, pero lo enseñaban de una forma diferente. ¿De qué manera? Ellos eran los intérpretes de la palabra de Dios. No era la palabra de Dios la que hablaba, sino era la interpretación de los diferentes hombres que habían surgido en la antigüedad. Se mezclaban algunos puntos de vista, algunas ideas filosóficas, mas no se encontraba el así dice Jehová. Eran especulaciones y por sobre todo se enseñaba ritos, ceremonias, prácticas, para que el ser humano, más que todo, basara su religión y su educación en las obras, es decir, cómo mostrar las cosas espirituales y religiosas a través de obras. Y esto fue quitando a este sistema educativo el verdadero valor. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo vino, Él no se educó en la escuela de los rabinos, de los doctores ni los escribas. Él aprendió las escrituras de parte de su madre, a los pies de su madre, la bienaventurada Virgen María, instruyó, enseñó las grandes lecciones que Jesucristo aprendió. Y por lo tanto, ahora ya no estamos en la época de los patriarcas, no estamos en el Edén, no estamos en la escuela de los profetas, no estamos en la escuela de la época de Jesús, estamos en este tiempo, siglo XXI. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que mantiene un sistema educativo, ha sido llamada para que a través de sus instituciones pueda recuperar la verdad en Dios, en su palabra,
y que los seres humanos puedan volver nuevamente a reflejar el carácter de Dios, y eso a través del conocimiento de la Biblia y a través de las orientaciones del don de profecía. Y pronto este periodo se va a cerrar. Mientras la Iglesia Adventista continúa trabajando con sus instituciones educativas, tratando de hacer un impacto en la sociedad, va a llegar un momento cuando nosotros vamos a ir a estudiar en la escuela del más allá. ¿Recuerdan que les hablé de cómo fue la escuela en los comienzos? Nuevamente retomaremos la educación que se interrumpió para volverla a practicar y seguir cuando Cristo Jesús pueda enseñar a cada uno de los redimidos en el gran libro de todo el universo. Nosotros los educadores estamos aguardando un día cuando nuestro maestro será el maestro de los maestros, Cristo Jesús, enseñándonos allí en el reino de los cielos. Vamos a continuar, hay otros temas más que vamos a seguir desgranando mientras dura este maravilloso curso.